Por favor, eh, pongámonos, como dice, en órbita para los ministerios nuevos que están en este lugar y que sabemos que van a pasar por ahí. Ya nosotros prácticamente, pues no es que estemos ya muy viejos, pero sí hemos pasado por un molino fuerte, hemos pasado por un desierto tremendo. Yo aquí en el libro de los Hechos 24, vamos a estudiar hoy Hechos 24, yo quiero que usted esté muy atento porque aquí yo veo que a lo largo de los capítulos, de los versículos que hemos leído, de todo el libro de los Hechos, vemos cómo Dios nos viene hablando y nos viene preparando. Yo creo que a estas alturas del camino vemos nosotros que ya hay mucha enseñanza de lo que Dios nos ha enseñado, nos ha dicho y nos ha advertido. Y también vemos secretos que el Señor nos enseñó aquí en el libro de los Hechos. Es algo extraordinario, porque si usted quiere un ministerio bueno, un ministerio fuerte, usted sabe que ya el Señor nos habló y sabemos cuál es el secreto para que el ministerio se dispare y que seamos un ministerio, no como cualquier ministerio, sino ministerios poderosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben cuál es el secreto? A ver, una persona que me diga, en el libro de los Hechos el Señor nos habló. Yo me acuerdo que creo que en el libro en el que yo prediqué, en el 12, el Señor nos enseñó qué es lo que teníamos que hacer. ¿Cuál será el secreto? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Gracias, hermano. Oh, lo moderno, la tecnología, ¿verdad? Bueno, sabemos que el Señor nos habló de la oración, de doblar nuestras rodillas, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y yo miraba en esta parte de los libros de los Hechos 24 y yo veía a un Pablo que acababa de salir de, de orar, de buscar a Dios y ver cómo el enemigo ataca en todo el ministerio de Pablo. Hermanos, hagamos un recuento aquí un poquito. En todo el ministerio de Pablo, si usted se da cuenta, el ministerio fue prácticamente fuerte. Desde cuando él conoció al Señor, desde cuando el Señor dijo, mi esposa lo bajó del burro, fue tremendo porque quedó ciego, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo comenzó Pablo su ministerio. Y yo veía a un Pablo encarnizado cuando le quitaron las vendas de sus ojos, cuando le quitaron, porque era un hombre muy estudiado, muy preparado, él se sabía todo lo que era el Antiguo Testamento, lo que es la Torá, ¿verdad? Y veíamos nosotros un Pablo que a los 8 días de haber conocido al Señor ya tuvieron que bajarlo con una cuerda para que no lo mataran los judíos. Entonces uno ve, dice, tremendo. Todo su ministerio, porque él escribió casi la tercera parte del Nuevo Testamento, aproximadamente, por no decirlo todo, pero todo eso lo escribió él prácticamente en las cárceles. Porque es que era tremendo lo que le tocó este ministerio de este varón. Y yo decía, Dios mío, llegó el momento donde él, yo creo que estaba perdiendo ya la gasolina y estaba ya desanimado, y le tocó al Señor presentarse en este capítulo de Hechos, presentarse el mismo Señor y le dijo, Pablo, hágale, mi hijo, no puedes fallecer ahora, tienes que motivarse, tienes que ir a predicar, tienes que testificar hasta cuando llegues a Roma. Vamos a mirar el libro de los Hechos 24, mi hermano, por favor. Sí, démosle del 1, 24, yo porque escribí Hechos 25. Tal vez le copié a mi esposa. 24 del 1 al 27. Vamos a leerlo, le vamos a leer y vamos a darnos cuenta de que todo esto es una acusación tremenda, esto es un juicio prácticamente de lo que le hacen a Pablo aquí. Entonces miremos lo que dice el libro de los Hechos 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo.
Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de hacer resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diere dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Qué bendición de ministerio, ¿verdad, mi hermano?
Bueno, vemos nosotros aquí que a lo largo de los capítulos que hemos leído, se ha venido presentando, o hemos visto nosotros, cómo ha habido una oposición tremenda, hermano, para predicar el Evangelio de Cristo. Una oposición tremenda. Esto me hace acordar de nuestro país, cuando iban a predicar la palabra del Señor, salían los guerrilleros y había una oposición tremenda que muchas veces tenían que regresarse para el lugar que venían porque no los dejaban pasar. Eso es oposición de lo que está pasando. Nosotros el miércoles pasado veíamos, hermanos, yo no podía creer, tal vez esto que me están contando o que estoy leyendo porque no lo había leído, o si lo leí, no sé qué pasó, que no lo tenía en cuenta, que habían 40 hombres. Eso nos lo predicaron acá el miércoles pasado. 40 hombres. ¿Cómo es posible que hombres que conocen la Torá, que hombres que conocen, hermano, el Evangelio, que eran doctores y eran una cantidad de gente preparada, pero para hacer el mal, que habían 40 hombres orando y ayunando? Porque querían ver a Pablo, lo querían ver despresado, lo querían ver asesinado. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con esta humanidad de hoy en día, que nosotros, porque hoy estamos viviendo a los tiempos, esos eran los tiempos aquellos, y hoy estamos viviendo nosotros prácticamente lo mismo? Si nosotros vemos iglesias que han sido quemadas, iglesias que han sido perseguidas, hermano, no es nada extraño de lo que estamos leyendo en esta noche, ¿cierto que sí? Entonces, por eso le decía yo a los ministerios nuevos que están aquí, que se preparen. Y los felicito por esas vestiduras blancas que el Señor les ha entregado, y los felicito por ese deseo de servirle al Señor, porque, hermano, pero prepárense también porque va a venir oposición. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien firmes, hermanos, porque si usted me pregunta a mí, ¿qué oposición tuvo usted? Ay, hermanos, mire, yo miraba en el libro de los Hechos, aquí yo miraba que el mismo Ananías, en capítulos atrás, aquí está acusando a Pablo, y en el capítulos atrás fue el que mandó que le dieran en la cara, que lo golpearan, bofetearan a Pablo. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que un hombre que conoce el Antiguo Testamento y está mandando golpear a un siervo del Señor de esa manera? Así que preparémonos y que, bueno, que Dios nos fortalezca, nos llene, porque, hermano, no va a ser fácil. En estos tiempos estamos viendo la oposición tremenda. Yo creo que aquí, cuando se abrió esta iglesia, yo creo que también hubo oposición, yo creo que también hubo problemas para los papeles, en fin, cosas. Eso es oponerse, hermano, eso es oposición, y aquí vemos nosotros en este caso de lo que está pasando. Desde el día, hermano, que hemos leído el capítulo 21 al 28, del 21, ahí vemos nosotros al 23 la acusación contra Pablo. Y lo siguen acusando, y vemos nosotros cómo el Evangelio, decían ellos, que el Evangelio era un peligro para Roma. Ahora, mi pregunta es, ¿el Evangelio es un peligro? ¿Usted cree que si usted va a predicar el Evangelio es un peligro? No, no es un peligro, es una bendición, porque nosotros como pastores, hermano, aconsejamos, nosotros como pastores ayudamos a la gente, hermanos, si estamos ayudándole al gobierno prácticamente a llevar la carga, porque nosotros estamos aconsejando, estamos orando, estamos dándoles, si hay una necesidad, les ayudamos. Entonces no es que sea un peligro para una ciudad o para un país, hermano, el Evangelio de Cristo es una bendición tremenda. ¿Cierto que sí, hermanos? Pero aquí nosotros aquí lo hacen ver ellos, y por eso el Señor tuvo que presentársele a Pablo y decirle, Pablo, no puedes desfallecer, no puedes, tienes que seguir adelante. Y el mismo Señor, hermano, nos sale en el encuentro y empieza el Señor a fortalecernos. Un día estaba yo en una situación muy tremenda en la iglesia, y bueno, viendo los ataques, viendo que estaban recogiendo firmas, que nos iban a hacer cerrar la iglesia, que nos iban a sacar de ahí, y yo estaba pero muy preocupado, y hermano, yo sentí, yo me lancé de rodillas clamando al Señor, y yo me lancé y yo dije, Señor, por favor ayúdame, porque si no, ¿qué vamos a hacer?
¿qué vamos a hacer aquí? Porque nosotros estamos recién trasladados ahí. Y yo sentí, cuando yo estaba ahí, porque yo soy uno de los que desde el año 2000 que el Señor me llamó al ministerio, doblaba mis rodillas y doblo mis rodillas clamando al Señor, y yo sentí los brazos del Señor que me abrazó una mañana. Una mañana me abrazó cuando estábamos en la octava. Cómo se siente uno fortalecido. Y empezamos a orar y empecé un grupo tremendo que teníamos ahí en la iglesia y vimos nosotros que una señora que era la secretaria de la junta estaba recogiendo firmas para hacernos salir de ahí y quitar la iglesia de ahí. No la aceptaban. Que si ponían una taberna, sí la aceptaban. Que si ponían una cantina, la aceptaban, pero que no fuera una iglesia cristiana. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Y yo miraba aquí todo cuando se le presentó el Señor a Pablo. El Señor nos defiende, el Señor está atento a sus siervos, el Señor está defendiéndonos y Él pelea por nosotros, iglesia. Y yo veía y llega una señora y me dice, Señor, es que tengo a mi mamá enferma, está en un momento muy difícil, está delicadísima de salud. ¿Usted podría ir a orar por ella a mi casa que queda aquí a la vuelta? Le dije, claro que sí. ¿Cómo se llama su mamá? Me dijo el nombre. Y yo me fui, yo le dije, si quiere, vamos ya. Dijo, déjeme, yo voy y le digo a mi mamá. Resulta que era la hija de la señora que estaba recogiendo las firmas para que quitáramos la iglesia de ahí. Y desde ese preciso momento, esa señora no volvió, la señora no volvió, pero hermano, nos quitamos ese chicharrón de encima. ¿Por qué? Porque Dios nos defiende, hermanos queridos. Dios pelea por nosotros. Yo veía como Pablo aquí luego lo acusaron y lo llamaron que era una plaga, hermano. Cuando yo, santo Dios, yo me sacudí. Yo dije, santo Dios, que a mí me digan una plaga y que me digan que soy como una peste. Yo dije, Señor de la gloria. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor nos enseña que no debemos decir nada, sino que Él va a pelear por nosotros. Esto nos va a servir muchísimo porque yo sé que el Señor va a pelear por usted, hermanos. Si el Señor lo ha llamado, el Señor lo va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando a mí me llamó el Señor, yo dije, Señor, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo? Y hermano, y al año o a los 2 años ya nos estaban felicitando porque ya se había abierto una iglesia, hija de la que estaba donde nosotros estábamos, que ya había una iglesia. El pastor que nos había ordenado a nosotros, el hombre quedó sorprendido de ver lo que Dios estaba haciendo a través de nuestro ministerio. Entonces, hermanos, no vamos a pelear. Mire, aquí Pablo, yo me puse a mirar y a detallar muy bien este capítulo. Yo veo a Pablo, hermano, callado, esperando que lo acusaran. Lo mismo Jesús, lo crucificaron, hermano, y él no dijo nada. Fue llevado a la cruz como oveja al matadero. Amén, hermanos. Entonces, nunca se vaya a poner a pelear usted en su ministerio. Deje que Dios pelea por usted. Deje que Dios pelee por esto. Yo creo que el pastor ha pasado por esos momentos de angustia donde uno quiere como tirar la toalla. Yo muchas veces agarré las llaves y yo trabajaba con la Misión Panamericana, agarré las llaves y yo le dije a mi esposa, yo voy a entregar las llaves, yo no sigo aquí. Y me iba a ir a entregar las llaves y el Señor no me dejaba. Hermano, hay momentos donde estamos a veces como Pablo aquí, que el Señor tuvo que fortalecerlo y ayudarlo. Amén. Vamos a ver los 3 puntos, hermano, de qué lo acusaban a Pablo. Entonces yo quiero, por favor, porque aquí el tiempo es, por eso le pedí el favor al hermano Alejandro. Vamos a ver los 3 puntos por qué lo acusaba. Que dice que lo acusaban porque era un promotor de seducciones. Del 1 al 9 vemos nosotros y Pablo dice, no, él lo niega todo. Entonces vamos a mirar que aquí lo acusan de que era un promotor de sediciones, de contienda, de como lo que acusaron a Trump, ¿se acuerdan ustedes? Que dijeron que él estaba ayudando, que antes le decía a la gente que no, hermano. Entonces nosotros vemos aquí, Dios mío, ¿qué dice del 1 al 9, mi hermano? 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Es la belleza. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo,
Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrías informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. 1:9. ¿Sí? Ok. Vemos nosotros, hermanos, aquí que lo acusaban. Pero a mí lo que me sorprende de Pablo es que él no se defiende en ese momento. Le dicen que es hasta una plaga. Y le dicen que una plaga es una infección, por decir algo como el COVID. ¿Sí? Entonces ve uno y dice que es una plaga. Yo le digo, Señor, pero nosotros es una bendición de Dios para una nación. Y una plaga, y Pablo, aquí estaban, lo están acusando, hermano, y también lo acusan. Lo segundo punto es que lo acusan también que es cabecilla de los nazarenos. Versículo 5, ¿qué le dice? Que es cabecilla, o sea, era cabecilla de los que seguían a Jesús. Y le dicen que es cabecilla de ese, o sea, como el comandante de ese grupo, que es una secta, la llaman como secta ahí. ¿Qué dice el 5, hermano? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Santo Dios. Aquí, hermanos, vemos nosotros que acusan a Pablo, que piensan que el evangelio es un problema para una nación. Y el evangelio, como les decía al comienzo, no es un problema para una nación. Es una bendición para un pueblo, para una nación. Y me acuerdo de Guatemala, yo no sé cuántos guatemaltecos están aquí. ¿Hay alguien? Oh, sí, gloria a Dios. Me acuerdo de Guatemala, que en Guatemala cuando comenzó, hermanos, cuando comenzaron a predicar el evangelio, hermanos, los platanitos, dicen que eso eran las zanahorias, eran pequeñitas, que eso, bueno, eso era por misericordia comían, ¿sí? Pero después de que la gente empezó, que hubo ese despertar de la gente, que la gente empezó a buscar a Dios y que se convirtieron al Señor, vemos nosotros ya las zanahorias como eran de grandes, los cultivos como eran de bendecidos, que hasta los brujos que estaban en la región tenían que huir, tenían que irse. Eso sucede, hermanos, cuando el evangelio es predicado a una nación. Cuando la gente acepta a Cristo como Señor y Salvador. Eso sucede. Por eso aquí, y aquí le están diciendo a Pablo que es, hermano, es un promotor de seducciones, de contiendas, hermano. No, eso es una mentira. No lo pudieron acusar porque eso era una mentira, hermanos. Y aquí también ahora dice que es cabecilla de los nazarenos. Gloria a Dios, porque los nazarenos somos nosotros, los cristianos, ¿cierto que sí? Entonces no hay problema, hermanos. Pero lo están acusando injustamente. Entonces yo me pregunto aquí, ¿qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con el evangelio? Hermano, pues lo que nos pasó a nosotros cuando estábamos comenzando la obra es la oposición del enemigo que viene contra nosotros. Prepárese, mi hermano, porque Dios lo tiene preparado para cosas grandes a usted. Y va a pasar cosas hermosas, hermano, en tu vida. Pero vamos a tener que pasar por un momento como Pablo, que nos van a acusar y que nos van hasta bofetear si es necesario. Porque a mí, hermano, pasaba un hombre, hermano, frente a la iglesia, a la última casa que se compró, y nos decía groserías, pero usted viera las groserías que me decía ese hombre, y a mí me provocaba como agarrarlo del cuello así, porque yo decía, este bendito, ¿qué es lo que le pasa? Hermanos,
preparados nosotros para nosotros aguantarnos todo eso. Yo creo que usted estuvo ahí, no sé, bueno, tal vez se dio cuenta de algo, pero nosotros somos maltratados, hermanos, pero por culpa de Cristo dice que bienaventurados. Así que nosotros somos doblemente felices, hermano, por lo que pase en esos momentos. Pablo sabía que lo iban a seguir acusando, pero también vemos nosotros que el evangelio es una bendición de Dios. Miren lo que pasó en Guatemala. Ojalá en Estados Unidos haya un despertar, hermanos, del evangelio, y que vuelva a haber un derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Qué bendición para esta nación, porque eso es lo que queremos muchos. Yo estoy que oro por Colombia, hermanos. Ayúdenme a orar por Colombia para que haya un derramamiento del Espíritu en Colombia. Hermanos, allí, pues desafortunadamente tenemos un gobernante que se vendió, llevó los brujos y consagró a Colombia, hermano, a la hechicería, a la brujería, hermanos. Y hasta maldijo a Israel. Entonces uno dice, yo me acordaba también cuando el presidente, el que murió de Venezuela, ¿cómo se llamaba? Chávez. Chávez, hermano, dijo una palabra que me estremeció, a mí me hizo erizar, decía un artista allá de televisión, me hizo erizar, hermano, cuando dice este hombre que los maldigo, que yo no sé qué a Israel te maldigo con el vientre, que hasta el vientre y mis tripas, yo no sé qué cosa. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Le cayó un cáncer en las tripas y se lo llevó. Eso fue a los 2 meses que se despidió de este planeta. Hermanos, miren que tenemos quien pelea por nosotros, iglesia. La palabra del Señor dice que el que te bendice, yo lo bendeciré. El que te maldiga, yo lo maldeciré. Y nosotros también dice la palabra del Señor que ninguna arma forjada vendrá contra la iglesia de Cristo. Estamos protegidos, hermanos. Por eso oremos mucho por Israel, porque vemos lo que está sucediendo en Israel. Muchos se quejan, muchos hablan mal de Israel. No importa, hermano, que oremos al Señor, que el Señor quite ese odio tan terrible que hay contra Israel. No solamente de los que están ahorita en pelea, sino otras naciones también no quieren a Israel. Pero nosotros la bendecimos. ¿Cuántos dicen amén? También otro punto que tengo yo aquí, hermanos, es que lo acusan ¿de qué? De haber profanado el templo del Señor. Ahora, profanado el templo del Señor, solamente porque subió, hermano, a consagrar unas limosnas y la gente ya dijo que era que estaba profanando. Profanar es pecar en un templo. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo es que dice que va a profanar? Versículo 6, ¿qué dice, mi hermano? Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Miren esto, hermanos, profanar el templo del Señor. Yo digo, Dios mío, aquí este hombre estaba escribiendo. Yo quisiera, cuando yo llegué allí al cielo, yo al primero que quiero ver es al Pablo, para preguntarle cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Tanta acusación, todo en la cárcel. Y miren esos capítulos que escribió de esa revelación del Espíritu Santo en él. Dios, es que eso es increíble de lo que sucede. Por eso los grandes ministerios hoy, hermanos, buscan mucho del Señor. Les toca pasar por un molino, les toca pasar por un desierto, inclusive por el valle de muerte, hermanos. Tiene uno que pasar, pero el Señor está con nosotros. No nos afanemos, porque yo sé que Dios siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero vemos nosotros que este Félix, es ese gobierno, porque ahí empezó diciéndole, mi querido Félix, ya disfrutamos de la paz, disfrutamos de yo no sé qué cosa. Yo decía, tan falso este hombre. Dios mío, ¿cómo se le ocurre? Eso es una mentira. Si ese era un gobierno humano corrupto. Y empieza el tipo a decirle, mi querido Félix, que por su culpa estamos disfrutando de Dios no sé qué cosa que dice el primero en la acusación, el uno que dice, pasado. Entonces uno dice, Dios mío, qué falso, hermanos. Pues mire todo lo que se valen, hermano, para que el ganarse al Félix, para que Félix acusara a Pablo también. ¿Y qué más dice? El 13. Oh,
excelentísimo Félix. Lo Eso, recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. imagínense, eso es una falsedad, hermano. Es que el hombre quería ganarse a Félix de entrada cuando las personas que conocen el historial de Félix, era un corrupto, hermano, lo mismo que fue César. César era un corrupto, crucificó a Jesús, a un inocente, hermanos. Entonces, venga a decir, no, mi querido Félix, estamos disfrutando de la bendición, por eso venimos y no le queremos quitar tiempo, porque yo no sé qué. Cuando Félix era un corrupto. También lo acusaron de qué, promotor de qué, profanar el templo, profanar en el templo del Señor. Ahí lo vemos en el 6, ya lo leímos, pero vamos a mirar la defensa de Pablo. Pablo comienza leyendo, hermanos, leyendo y diciéndole, bueno, yo sé que usted ha gobernado y en fin, esto y el otro, pero vemos nosotros que niega ser un autor de qué, de seducciones. ¿Quién era el autor de seducciones, hermanos? Y nosotros vemos que los mismos hermanos, los mismos sacerdotes eran los que estaban motivando a la gente para que se alborotaran, hermanos, y estaban echándole la culpa al Pablo. ¿Qué dice, hermanos? Miremos aquí. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. ¿Mira usted algo? Pablo no empieza a decirle, oh, mi majestuoso Félix, usted que es. No, no, no. Lo saludó normalmente y le dijo, bien, voy a tratar de que usted entienda lo que está pasando. Y él explicó. Y también lo acusaron de qué fue, hermanos, o a la defensa de Pablo. ¿Cuál fue de qué más se niega ser un autor de qué? De seducciones, el versículo ya lo leímos. Y también, hermanos, la herejía a la que llama este hombre, del 14 al 15, hermanos, 14 y 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de judíos como así como de justos e injustos. Niega Pablo aquí ser que haya herejías, que haya dicho herejías en la iglesia. Y vemos nosotros ahí, hermano, qué cosas tan tremendas, se valían de muchas cosas para acusar a Pablo. Y también niega, hermano, Pablo haber profanado el templo del Señor. El 17 al 21 vemos nosotros ahí que dice que profanó el templo del Señor, y lo que pasa es que él presentaba unas ofrendas y eso era lo que lo acusaban de él, y que dejó entrar a judíos, a griegos y esto, y ya dijeron, no, es que está profanando el templo del Señor. ¿Qué dice el hermano verso 17 al 21? Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Santo Dios. Aquí vemos, hermanos, que Pablo niega haber profanado el templo, ¿verdad? Niega haber profanado el templo, perdón.
Pero también yo veo aquí que hay en el versículo 26, veo que desde aquel tiempo, hermanos, quería, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando uno le da dinero a una persona? Sobornar. Eso me estremeció porque yo dije, desde hace 2000 y pico de años vemos nosotros que ya había el soborno, porque Félix quería, lo citaba Pablo varias veces, hermano, quería que le diera dinero para soltarlo. Y Pablo nunca le ofreció dinero. ¿Qué dijo el 26, hermano? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Imagínense. Y esperaba que le dijera, mire, Félix, aquí le traigo su paquetico, suélteme y dejemos las cosas así. No, hermano, es que no nos aterremos, porque hoy en día vemos nosotros que alguien está sobornando a alguien. Mi país sufre de eso, hermanos. Allí se sobornan los policías y los policías lo dejan, por eso cada uno hace lo que quiere, porque no hay ley. Allí tenga usted un billetico de 50 y porque dice, hermano, fue que me pase un semáforo, me lo pasé, pero tranquilo, hermano. Dije, le va a dar uno 20,000 pesos y dice, no, tóquelo, hágale más así hasta que se ponga verdecito. Sí, se ponga verdecito. Dije, no sea tan abusivo. Pero de todas maneras le va mejor a uno para pagar eso. Pero vemos nosotros cómo, hermanos, el soborno todavía estaba allí. En aquel tiempo estaba el soborno. El 21, ¿qué dice, mi hermano? 21. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Qué le parece? Porque él habló de la resurrección. Yo no sé cuántos queremos nosotros resucitar en el tiempo, la resurrección de los muertos. Usted sabe que nosotros resucitaremos primero, dice la palabra del Señor, y segundo, todos los que murieron sin Cristo, porque todos van a estar ante el trono de Dios, hermano, dando cuentas al Señor de lo que hicieron y no dejaron de hacer, ¿verdad? Pero aquí vemos nosotros esto, pero tremendo. Pero hermano, algo que me llamó la atención fuerte fue la decisión de Félix. Usted sabe que habían estado en el capítulo 23, habían estado ayunando porque querían matar a Pablo, ¿cierto que sí? Pero mire que algo sucedió bien, Dios cuidando que no soltaran a Pablo, porque donde lo suelten, hermano, ¿qué hubiera pasado? Los judíos lo buscan, hermano, hasta que lo asesinen, porque ellos estaban ayunando, dejando de comer, hermanos, para poderlo asesinar, para que lo querían ver muerto, mejor dicho. Y vemos nosotros que en esa parte sí fue una bendición que no lo hubieran soltado, porque si no, lo asesina a Félix. Muchas veces el Señor nos pone en nuestro corazón, no pase por ahí porque va a haber un problema, no pase por ahí porque lo están esperando para atracarlo, o no agarre ese carro. Hermano, mire, hay cosas que nosotros tenemos que entender, porque a veces nos ponemos enojados que vamos a darle start al carro y el carro no prende. Y nosotros decimos, pero ¿qué pasó? Y preciso hoy, y con todo lo que tenemos que hacer. Hermano, Dios lo está guardando de algo grave, algo delicado. No se enoje. Hay gente que se ha querido subir a un avión y por algo lo devuelven y no lo dejan subir al avión, y resulta que ese avión más adelante se accidentó. Mire cómo Dios lo guarda a uno. Entonces aquí yo veo cómo Dios guardó a Pablo, que lo hubieran soltado, hermano, ahí en ese lugar. Porque cuando lo suelta Félix, ¿qué pasa? Lo asesina. Con toda seguridad lo asesina. Entonces, hermanos, vemos nosotros que qué bendición de que seamos escogidos, seamos seleccionados por el Señor. Me llama la atención muchísimo Pablo. Pablo, hermano, tremendo ministerio para el Señor, ese Pablo. De perseguidor se convirtió en ¿qué? En un perseguido. Y le tocó estar, el 90% de su ministerio estuvo en las cárceles escribiendo todo lo que se llama el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Bueno, así que, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.
y que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestro ministerio. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que tengamos las fuerzas, hermanos, para seguir adelante cuando toque pasar por momentos difíciles. Y creo que muchos vamos a seguir. Yo tenía el presidente de la Misión Panamericana, no, era el fundador de la Misión Panamericana, tenía 88 años, yo estaba aquí en este país cuando fue a la casa de un primo que se llama Saúl y llegó y lo abrazó y le dice: Saúl, ore por mí porque estoy pasando por el molino. Y yo estaba comenzando el ministerio y yo dije: ¿cómo? Un anciano de estos 88 años y pasando por el molino. Entonces, ¿qué se espera de mí? ¿Qué esperamos nosotros? Yo les digo esto no para asustarlos, hermano, que se preparen porque van a venir cosas tremendas, pero gracias al Señor que ustedes toman la decisión de servirle al Señor y lo hacemos con todo nuestro corazón y le vamos a servir al Señor pase lo que pase. Y hermano, vamos a predicar el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no predicamos el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio del Señor. Amén. Cerremos nuestros ojitos, hermanos, ahí. Leemos un momento nuestro rostro y vamos a decirle al Señor en esta noche: Padre, gracias por habernos permitido, Señor, ya llegar hasta el Hechos 24, Señor, y haber escuchado tu palabra, Señor. Ha sido una enseñanza tremenda, Señor. Nos has hablado de una y otra manera, Padre, porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso, un Dios que nos defiende, un Dios que nos cuida y un Dios que nos fortalece, Padre. Por eso en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Señor de los cielos, por la vida de cada uno de los ministerios que están en este lugar, Señor. Pidiéndote, Padre, que cuando en los momentos, Señor, que ellos necesiten, tú estés ahí con ellos, Padre, para fortalecerlos, para ayudarlos y para llenarlos de tu gracia y de tu amor, Padre. Que nunca vayamos a retroceder, Señor, sino que, Señor, el día que tú nos llames, ojalá estemos predicando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre precioso. Amén.